Hola alumnos de aprovechamiento de obras hidráulicas. Hoy continuaremos con lo que comenzamos en la clase pasada sobre orificios, es decir, mecanismos que permiten regular el flujo, el escurrimiento en reservorios, en canales, en fin. En este caso vamos a ver las compuertas de fondo planas. ¿Qué son las compuertas de fondo plana? Son mecanismos de este tipo, lo que estamos viendo, y que se utilizan básicamente o casi eh, con exclusividad en la regulación del flujo de canales. En general suelen ser verticales y del mismo ancho del canal, y consisten en una placa móvil que al levantarse entonces regulan la sección de paso dependiendo de las condiciones hidráulicas aguas abajo. Acá tendríamos una compuerta ubicada sobre un canal. Dependiendo de las condiciones hidráulicas aguas abajo podríamos tener un escurrimiento libre, o sea, en esto estaría seguido por un resalto, o sumergido en caso de que el pelo de agua aguas abajo sumerja, deje por debajo del pelo de agua a la apertura de la compuerta. Acá tenemos en este gráfico representada entonces una compuerta de fondo plana en un canal, por ejemplo, rectangular, de fondo horizontal, y la compuerta es del mismo ancho que el canal. Como dice aquí, como no existen contracciones laterales, al flujo se lo puede tratar como bidimensional, es decir, según las dimensiones del plano, por ejemplo, del papel de la pantalla en la que están viendo esto. En esas condiciones, el escurrimiento se lo puede analizar de forma muy parecida a la de los orificios, a lo que analizamos los orificios. Y acá también, como en los orificios, ocurre que pasada la compuerta hay una contracción de la vena líquida, alcanzándose la máxima contracción en una distancia de 130% de esta dimensión vertical de la apertura, sería de la compuerta. Acuérdense, en los orificios era más o menos, se va a 0,5 de la dimensión vertical del orificio. Entonces, de la misma manera que en orificios, la sección de paso puede ser estimada como la apertura de la compuerta multiplicada por un coeficiente de contracción. Acá van a ver, esto es lo que decía, lo de bidimensional, por unidad de ancho. En vez de poner la sección en 2, es la altura en 2 y la altura de apertura de la compuerta. Decíamos entonces que la estimación del caudal que se descarga por esta compuerta de fondo plana se puede realizar aplicando la ecuación de Bernoulli entre dos puntos de un hilo de corriente. Vamos a definir uno de ellos sobre la superficie del líquido y el otro en la sección de máxima contracción. Y con esto garantizamos entonces en esta sección una distribución hidrostática de presiones, porque los filetes líquidos en esta sección de máxima contracción son paralelos y horizontales. Entonces, considerando que la descarga es libre y despreciando las pérdidas de carga entre la sección o los puntos 1 y 2, aplicamos simplemente Bernoulli, tomando como plano de comparación el fondo del canal. I sub 1 más la energía cinética por unidad de peso en el punto 1 va a ser igual a I sub 2 más la energía cinética en 2. Decíamos que podríamos plantear esto como un flujo bidimensional.
es decir, por unidad de ancho. En ese caso, en vez de caudal, vamos a utilizar un caudal expresado en una Q minúscula, caudal por unidad de ancho. Entonces, la velocidad es ese caudal dividido la sección, y en vez de sección, vamos a trabajar con las alturas, porque el ancho es, en este caso, unitario. Entonces, B sub 1 al cuadrado va a ser el caudal unitario al cuadrado dividido I sub 1 al cuadrado, y B sub 2 al cuadrado va a ser el caudal unitario por unidad de ancho al cuadrado dividido I sub 2 al cuadrado. Bien, de esta ecuación, si hacemos algunos pasajes de término, no son pocos, a mí me llevó unos 5 o 6 pasos, depende cómo hagan el pasaje de términos, se llega a que el caudal por unidad de ancho o caudal unitario va a ser el producto de I sub 1 por I sub 2 por raíz de 2G dividido I sub 1 más I sub 2. Lo revisé muchísimas veces, todos los años lo reviso, esta vez no fue la excepción, y está correcta esta ecuación. Entonces, si tomamos como referencia la velocidad definida por raíz de 2G por el tirante hidráulico, y considerando que I sub 2 es la apertura de la compuerta por el coeficiente de contracción, podemos expresar esta ecuación de una forma parecida a la que utilizamos en orificio. Entonces, I sub 2 es el coeficiente de contracción por la apertura de la compuerta. Al I sub 1 lo ponemos dentro de la raíz, y para eso necesitamos elevarlo al cuadrado. Acá aparece 2 veces. Entonces, 2G por I sub 1 por I sub 1 sobre esto. Y I sub 2 es el coeficiente de contracción por B. Lo que hacemos luego es dividir por I sub 1. Nos queda 1 más esto dividido I sub 1. Llegamos a una ecuación de este tipo. Si ahora nosotros al coeficiente de contracción por esto lo llamamos coeficiente de descarga, entonces esta ecuación la podemos expresar como coeficiente de descarga por la apertura de la compuerta por raíz de G por I sub 1. ¿Y qué es I sub 1? Es el propio tirante hidráulico antes de la compuerta. ¿Cómo se obtienen los coeficientes de descarga? Los coeficientes de contracción y de descarga dependen de la relación del tirante hidráulico dividido a la apertura de la compuerta. Un trabajo pionero en esta materia data de la década de los años 50, desarrollado por el señor Henry, y que más tarde, en la década de los 90, fue retomado por Suomi. A Suomi lo encontré simplemente mencionado en un libro, no tengo los trabajos de él, están las ecuaciones nada más mencionadas, y este apellido me suena a alguien de la India, pero es una opinión personal, no la tomen de otra manera. El gráfico de Henry era algo como este, que está acá. Se entraba con la relación I sub 1 sobre B, se cortaban curvas que tenían como parámetros I sub 3 sobre B, o sea el grado de sumergencia, aguas abajo, y en horizontal se sacaba el coeficiente de descarga. Este gráfico tenía un límite para la descarga libre, en otras condiciones era descarga ahogada. Si queremos hacer una estimativa así muy grosa, pero no muy equivocada del coeficiente de contracción, este es un valor de referencia. Recién lo mencionábamos a esta persona Suomi, supongo que es un hombre, no sé, no aparece un nombre de él. Ajustó las ecuaciones, ajustó con ecuaciones esto de esta especie de nomograma, y llegó a una serie de expresiones, que son las siguientes. Para descarga libre, el coeficiente de descarga, van a ver que son bastante extravagantes. Al principio yo pensé que había un error,
pero los resultados eran muy aproximados a lo que uno podía medir por aforo. 0,611 por I sub 1 menos B dividido I sub 1 más 15 veces B elevado a la 0,072. Este número en principio me pareció raro, pero está bien, esta ecuación está bien y tiene una correspondencia muy buena con aforos. Para la descarga ahogada aparece, fíjense acá, el 7 estaba en la centésima, aparece acá en la posición de las décimas. O sea, una expresión bastante singular. Le tenía cierto recelo, debo confesar, y cuando lo apliqué por primera vez, hace ya algunos años, me sorprendí de la precisión que obtenía para la estimación de los caudales descargados, contrastado contra aforos realizados. ¿Cuál es el límite entre descarga libre y ahogada? La condición para descarga libre es que I sub 1 sea mayor que el 81% de I sub 3 por I sub 3 sobre B a la 0,72. Fíjense, le está faltando un 0. Está bien esto, está bien. Todo lo que está escrito acá está revisado y así está en la bibliografía que tuve la suerte de encontrar sobre este trabajo, y los resultados, insisto, reitero, consiguen una correspondencia muy buena con valores aforados. ¿Cuál es la característica del escurrimiento libre? Que aguas abajo tenemos un régimen torrencial, es decir, I sub 2, el tirante en la sección de máxima contracción, es menor que la apertura de la compuerta. El escurrimiento puede llegar a ser ahogado, decíamos, cuando el pelo de agua, aguas abajo de la compuerta, la deja sumergida, como en este caso. Y fijémonos que dice acá el texto. Si I sub 3, que es la altura en régimen fluvial, es mayor que la conjugada de I sub 2, acá les voy a recordar el gráfico de energía específica, que era no era otra cosa que la ecuación de Bernoulli, pero planteada tomando como plano de comparación el fondo del canal. Y entonces ese planteo que había hecho Boris Bakhmetev decía que la energía específica, que era función del caudal, iba en el eje horizontal, se podía lograr con dos tirantes. O sea, ese caudal se podía lograr con dos tirantes, un tirante menor en un régimen torrencial, o sea, con alta velocidad, o en un tirante mayor con una velocidad menor en un régimen fluvial. Y esos dos tirantes se llamaban tirantes conjugados. En todo caso, en clase lo vamos a ver un poquito mejor. Simplemente recordando algo que ustedes vieron en hidráulica general. Entonces, un análisis aproximado, y enseguida vamos a ver por qué es aproximado, puede ser realizado teniendo en cuenta tres secciones, la 1, la 2 y la 3. Pero tenemos que adoptar una serie de hipótesis, que son las que planteamos seguidamente. El escurrimiento bidimensional se cumple, razonable. La distribución de presiones hidrostáticas en las tres secciones, más o menos. En la sección 2, que es la de máxima contracción, el escurrimiento se divide en dos partes, la inferior, por la que escurre el agua, y la superior, donde tenemos agua estancada, algo que se da en la realidad. Las pérdidas despreciables entre 1 y 2, y todas las pérdidas se concentran en la expansión, también razonable. Para hacer una estimación del caudal descargado, podemos aplicar la ecuación, vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli entre la sección 1 y 2 entonces. No es bastante simple como siempre.
Vamos a tomar dos puntos que están sobre el fondo del canal. I sub 1 más la energía cinética por unidad de peso, que habíamos visto que era el caudal unitario, caudal por unidad de ancho al cuadrado sobre el tirante en 1 al cuadrado, igual ahí en este caso en la sección 2 más la energía cinética por unidad de peso. Entonces la energía cinética era el caudal, la velocidad al cuadrado era el caudal unitario al cuadrado dividido, esto es I sub 2 elevado al cuadrado, y eso era constante, H1. Si aplicamos la ecuación de momentum, ahora entre 2 y 3, la ecuación de momentum, les recuerdo, era la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento. Vamos a llegar a una ecuación de este tipo. Esto es la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento. Y no vamos a profundizar más, porque si no, no terminamos nunca. Si en esta ecuación despejamos el tirante I, vamos a llegar a una ecuación de este tipo, bastante rara para lo que estábamos acostumbrados con orificios. En esta ecuación se va a verificar que para un caudal unitario constante, las alturas I, o los tirantes I e I sub 3, I e I sub 3, varían en el mismo sentido. ¿Qué significa? Que una disminución en este resalto provoca una disminución en I. Si esto sigue bajando, I va a seguir bajando hasta que I se haga igual a I sub 2 y desaparezca el agua estancada. Y en ese caso, I va a ser igual a I sub 2, igual al coeficiente de contracción por la apertura de la compuerta. Bueno, con esto vamos a cerrar lo de compuertas planas, pero esto sigue y en el siguiente video vamos a ver el tema de los vertederos. Bueno, este es un chistecito de un hincha de River para los amigos y primos del azul y oro. No lo tomen a mal. Seguimos en el próximo video.